Muy buenos días, que Dios te bendiga en este día. Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47. Hoy finalizamos el capítulo 15. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Convencido que fue sepultado. ¿Se ha puesto a pensar usted por un momento qué hubiera pasado con la humanidad si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera sido sepultado, si Cristo no hubiera resucitado? Los evangelios no solamente van a narrar la vida y el ministerio de Jesús sanando, el ministerio de Jesús ayudando a la gente, sino que en el momento más amargo y más tenebroso de la vida de Jesús, que fue enfrentar su muerte, y el momento más glorioso de Jesús, que fue resucitar. Pues ahí estábamos usted y yo. Jesús debía morir para poder que Él perdonara nuestros pecados y para tener oportunidad de la vida eterna. Él murió. Él no solamente murió, sino que también resucitó. El Evangelio de Marcos nos va a presentar que los testigos de esa muerte no solamente van a ser aquellas mujeres que están a la pie de la cruz, como lo son María y María Magdalena, y como Juan, como el Evangelio de Juan va a expresar que estaba ahí, sino que aquellos hombres que le habían crucificado, que le habían matado, iban a ser testigos también de su sepultura. Y aquí vemos hombres, aquí vamos a ver a José de Arimatea, un hombre importante en el concilio judío, un hombre que pertenecía al Sanedrín, un hombre importante, un hombre que hacía parte de aquellos que le habían crucificado. Y este hombre es el que va a dar testimonio de que Jesús murió. Y no solamente este, sino que el centurión, un capitán, alguien importante, un jefe romano de los soldados romanos, también va a testificar de que Jesús ha muerto. Era normal que un preso o que alguien que era sentenciado a la muerte durara 3 días o mínimo muchos en la cruz. Pero Jesús solamente cuenta en la historia. Los historiadores eruditos dicen que Jesús solamente duró 6 horas nada más. 6 horas. No aguantó mucho tiempo debido a todo el maltrato que le dieron, debido a todo el maltrato, todo el sufrimiento que tuvo que pagar. ¿Qué es lo que quiero que mirar en el texto? ¿Qué es lo que quiero que como iglesia, que como hijo, que como amigo miremos en el texto? ¿Se siente seguro de que Jesús ha perdonado tus pecados? ¿Te sentís seguro de que Jesús sepultó tus pecados?
El apóstol Pablo dice que usted y yo fuimos sepultados con Él. Usted tiene que entender que si Jesús no hubiera sido sepultado, nuestros pecados seguirían vigentes. Pero la Biblia dice, allá en Romanos capítulo 6, para poder entender que Jesús fue sepultado, debemos leer Romanos 6. Dice que juntamente con Él fuimos sepultados. Así como juntamente con Él, Pablo va a decir que fuimos crucificados, porque Él estaba cargando nuestros pecados. Él estaba representando nuestros pecados. Juntamente con Él fuimos sepultados, nuestro pecado fue sepultado. Y Él va a decir que cuando Él perdona nuestros pecados, el mismo Jesús dice que Él los arroja al mar y nunca más se va a acordar de ellos. Nuestros pecados fueron sepultados con Jesús, nuestros pecados fueron perdonados. Si Jesús no hubiera sido sepultado, si Él no hubiera muerto, usted y yo seguiríamos sentenciados al infierno, no tendríamos oportunidad de vida eterna y de salvación. Y aquí vemos un discípulo, aquí vemos un hombre que era un discípulo secreto. Él junto con Nicodemo, José de Arimatea, eran discípulos de Jesús. Y no les importa su reputación, no les va a importar seguir a Jesús secretamente, no les va a importar. Aquí se van a arriesgar a darlo todo por Jesús. Si Jesús lo había dado todo por ellos ¿por qué no lo iban a dar todo por Jesús? Eran hombres respetables, eran hombres honorables, pero decir a alguien que había dado el voto para que muriera Jesús, de ir a pedirle a Pilato que le entregaran el cuerpo, era enfrentarse a una mala reputación. Recuerde que el hombre que está crucificado es una persona que no es como muy bienvenida a los ojos del pueblo. Pero aquí vemos discípulos que no pueden seguir escondidos. Aquí vemos discípulos que no pueden seguir escondiendo su amor por Jesús y deciden arriesgar su reputación con tal de reconocer que aquel hombre que ha muerto, que aquel hombre que murió en la cruz es digno de estima. Es un hombre que merece lo mejor. Y nosotros no podemos seguir escondidos. Nosotros no podemos seguir siendo cristianos secretos. Nosotros debemos reconocer de que Cristo nos perdonó, de que Cristo sepultó el pecado que nos condenaba al infierno y nos dio vida eterna y nos dio una nueva oportunidad y nos dio una nueva esperanza. ¿Se siente perdonado? ¿Siente que Cristo ha perdonado su pecado? En esta mañana la Biblia nos dice y nos va a enseñar de que si usted encubre su pecado no prosperará, pero si lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor quiere lavarle. El Señor sepultó su pecado y sepultó mi pecado. Por tanto, no temamos a la reputación, al qué dirán. No temamos a dar testimonio de aquel que murió en la cruz. No temamos a públicamente decir que somos hijos del Señor, que somos perdonados, que somos dichosos, que somos bienaventurados, que somos seguidores de Cristo, así como lo hizo José de Arimatea, así como lo hizo este hombre. Los soldados tuvieron la oportunidad de reconocer la resurrección de Cristo, pero se dejaron sobornar, se dejaron comprar, se dejaron llenar de su corazón de dinero y de plata y de todo lo que les estaban ofreciendo, y no confesaron que Cristo había resucitado, que Cristo había muerto. Ahora, mi hermano, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted cuando se enfrenta a textos como este? Cristo murió frente al pecado, frente a la manera como estamos viviendo. ¿Cómo combatir el pecado que todavía está a la puerta? Sabiendo de que Cristo murió por ti. Sabiendo de que Cristo ha dado la vida por ti y por mí. Y que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios las hace nuevas todas. Combate el pecado con la sangre de Cristo. Combate el pecado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que podremos vencer las tentaciones, la maldad. La tentación nunca va a ser pecado, pero cuando lo llevamos a la acción, se convertirá en pecado. Solamente con Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo saldremos victoriosos de cualquier tentación que venga a nuestra vida.
Usted decide si pierde su reputación por el qué dirán, por dirán que es cristiano, o decide guardar silencio como lo hicieron los soldados muchas veces. Que Dios te bendiga.